Todo aficionado a la relojería debería poder definir lo que es un reloj. Y aunque parezca una tarea fácil, puede a veces resultar compleja, dependiendo de a quién se le pregunte. Para algunos, un reloj puede ser simplemente un objeto que te indica la hora. Para otros, puede ser solo un activo de inversión. Habrá quienes lo aprecien como una pieza de alta joyería o hasta como una obra de arte. Y hay quienes lo definen como un instrumento de medición, y algunos incluso viajan en el tiempo a través de los recuerdos que le trae ese sencillo objeto llamado reloj. Como ven, lo que a priori pareciera una pregunta que tiene una única posible y sencilla respuesta, al reflexionar un poco más al respecto se convierte en toda una variedad de posibilidades, dependiendo siempre de a quién se le pregunte. Para los apasionados a la relojería, esa podría ser una primera definición. El reloj como un sinfín de posibilidades, mezcla de sentimientos, necesidades y emociones. Por último, acercándonos un poco más a la formalidad, en Internet podemos encontrar el reloj definido como, y abro comillas, un instrumento capaz de medir, mantener e indicar el tiempo en unidades convencionales de horas, minutos o segundos, permitiendo conocer la hora actual, aunque pueda tener otras funciones como medir la duración de un suceso o activar una señal en cierta hora específica. Cierro comillas. La definición anterior nos puede acercar a campos como la filosofía o las ciencias exactas, pues relaciona ese aparente sencillo y nada pretencioso objeto como lo es el reloj a un término que es un universo en sí mismo, el tiempo. Y es que, ¿qué es el tiempo? Para algunos el tiempo no existe, lo asumen como una construcción abstracta de la mente humana. Para otros, el tiempo es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. En lo personal, a nuestra escala humana, cotidianidad y en relación con el reloj, definiría el tiempo como el período en el que nuestro planeta Tierra gira sobre su propio eje y a su vez alrededor del Sol. Por tanto, la función más básica de un reloj es medir el período que demora nuestro planeta en completar un giro sobre su eje imaginario, el cual es de 24 horas. Eso en la acepción más básica es lo que nos permite conocer nuestra pasión, el reloj. Dependiendo de las funciones y o complicaciones que posea nuestro reloj, también nos permitirá medir otros acontecimientos, como el tiempo que demora nuestro planeta en completar un giro alrededor del Sol, en el caso de aquellos relojes que posean calendario, o las fases lunares para los que posean dicha complicación, entre tantas otras funciones. Pero ¿cómo y por qué surge el reloj? Desde tiempos antiguos, las distintas sociedades humanas han sentido la necesidad de organizar sus tareas diarias. Para ello es fundamental poder conocer la hora, es decir, el momento del día o de la noche en el cual nos encontramos. El desarrollo de los relojes, como cualquier otro invento de nuestra especie, ha estado íntimamente ligado a nuestra capacidad tecnológica y conocimientos científicos a lo largo de la historia. Los primeros relojes fueron inventados hacia el año 1300 a.C., en el antiguo Egipto, por los Ptolomeos. Consistían en relojes solares y clepsidras, o relojes de agua, estos últimos, las cuales eran vasijas que contenían líquido y que mediante un orificio en el fondo se controlaba el flujo de salida del mismo a una velocidad predeterminada, indicando así el transcurrir del tiempo. Las clepsidras eran principalmente útiles durante la noche, cuando los relojes solares perdían su utilidad. Las clepsidras fueron luego perfeccionadas en época romana por Escipión Nasica, o según otros por Ctesibio, alrededor del año 270 a.C.
y eran utilizadas para medir el tiempo de sus discursos por parte de los oradores romanos. Hacia el año 50 a.C., Andrónico de Cirro, un astrónomo procedente de Cirro, Macedonia, construye en Atenas la famosa Torre de los Vientos, el cual es un edificio en forma de torre, de planta octogonal, situado en el Ágora Romana de Atenas. Se trata de un reloj. Sus dimensiones son de 12 metros de altura y casi 8 metros de diámetro. En sus paredes externas habían diales de reloj de sol. El interior contenía una clepsidra, o reloj de agua. Se cree que para el siglo VIII se crea el reloj de arena, el cual consiste en dos receptáculos de vidrio, conectados entre sí por una pequeña abertura y relleno de arena fina, de ahí su nombre. El tiempo en estos relojes se medía por lo que demoraba en caer la arena del receptáculo superior al inferior. La única energía que necesitaban estos instrumentos era la del efecto de gravedad. Hacia finales del siglo X, el monje benedictino Herberto, papa con el nombre de Silvestre II, inventa el primer reloj de pesas y ruedas en Occidente. Otros atribuyen el invento de relojes basados en principios de mecánica a Richard de Wallingford, abad de San Albano, en Inglaterra hacia 1326, argumentando que el de Herberto no era más que un reloj de sol. Otros relojes de esta época son el que Santiago Dondis mandó a construir en Padua hacia 1344, y en el cual, según se indica, se podían ver el curso del Sol y de los planetas. Otro fue el que había en el Louvre de París, mandado a llevar hasta allí desde Alemania por el rey Carlos V de Francia. El antepasado directo de estos instrumentos se cree era el complejo mecanismo de Anticitera, datado entre los años 150 y 100 a.C., y el cual es también considerada la primera computadora de la historia. El primero que imaginó construir relojes de bolsillos fue Pedro Bell de Nuremberg. El aspecto de su creación les valió el nombre de huevos de Nuremberg. Ya en 1647, Christian Huygens aplicó a los relojes de torre o pared el péndulo, cuyo descubrimiento se debe a Galileo. El mismo Huygens aplicó en 1665 el muelle de espiral a los relojes de bolsillo. A medida que avanzaba el conocimiento teórico y los desarrollos tecnológicos, fueron a su vez acumulándose mejoras constantes en los relojes, primordialmente en su mecanismo, lo que llevó a que los relojes mecánicos fueran cada vez más precisos. A mediados del siglo XX hacen su aparición los primeros relojes alimentados por pequeñas baterías. Este avance, sumado a otro que sucedería en la década siguiente, causaría la muy conocida crisis del cuarzo, que puso de rodillas a la industria relojera suiza. Y es que en el año 1969, Seiko, la empresa japonesa, produce el primer reloj de pulsera de cuarzo del mundo. En la actualidad, los relojes más precisos son los llamados relojes atómicos, los cuales, como su nombre indican, son instrumentos que basan su medición del tiempo en latencias de átomos de distintos elementos, análogamente a como lo hacen los relojes de cuarzo, pero con márgenes de precisión que ningún otro tipo de reloj existente puede alcanzar en estos momentos. La adopción de estos últimos como estándares de medición del tiempo y con el avance de la tecnología en la miniaturización de componentes, han surgido los relojes de muñeca más precisos jamás construidos, los llamados relojes de pulsera radiocontrolados, los cuales tienen la capacidad de ajustar de manera automática la hora y fecha en base a las señales de radiofrecuencia que reciben de los distintos relojes atómicos dispuestos por el mundo.
Como hemos visto, el de reloj ha sido un viaje a través de los siglos, acompasado por el constante desarrollo teórico y tecnológico que ha tenido la humanidad. La necesidad de nuestras sociedades de adoptar un estándar de hora para todo el mundo ha llevado al desarrollo de increíbles instrumentos de medición del tiempo, que todos conocemos como reloj. Así como dichos conocimientos y avances tecnológicos no se detienen, sino que evolucionan con el transcurrir del tiempo, es de esperar que a su paso también impulse la evolución de nuestros objetos de pasión, los relojes.